Hola, 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 bueno, bueno, hola, 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 bueno, este es, no sé si se escucha, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Hola, hola, ¿sí se escucha? Hola, buenas tardes, Vegan 420.7. ¿Sí se escucha? Hola, hola. Ah, perdón, que parecía que no estaba seguro porque estoy probando apenas este audio y estos audífonos. Bueno, ahí se acaba de unir otra persona. Este live es para hacer algunas respuestas a respuestas a algunas preguntas que se hicieron durante la semana. Bueno, que yo lancé una eh, pregunta para ver si me hacían alguna pregunta. Bueno, una de las primeras que me hicieron ahí era si estaba mal la castración o esterilización en animales en peligro de extinción, si eso no era lo mismo no aplicaba la misma lógica que en, por ejemplo, gatos, perros, etcétera. Pues es lo mismo, o sea, si no es exclusivamente por un bien de esos sujetos, por ejemplo, que tengan algún tumor o alguna enfermedad que requiera de que la solución sea eh, aplicarles esa cirugía. Si no es por eso, pues no estaría justificado hacérselo. O sea, nosotros no somos quienes para controlar su población, sobre todo no está ni siquiera dentro de nuestra responsabilidad hacerlo, ni nuestro derecho a hacerlo, si no somos sus tutores. Y si somos sus tutores, la única manera ética es no intervenir en su integridad física, no, sino supervisarlos, o sea, supervisar que no tengan contacto sexual sin nuestra supervisión, utilizar algunos métodos no invasivos para que no se reproduzcan, porque pues ellos no se pueden hacer cargo de sus propios hijos. Pero sí aplicaría la misma lógica, o sea, si se hace, por ejemplo, que porque algunos se considerasen
especies nocivas y cosas por el estilo, pues ahí ya estaríamos haciendo una valoración externa y no sería una justificación ética, simplemente sería porque estamos tratando de, de valorar más un sufrimiento que pues no es responsabilidad nuestra. De hecho, eh, en el caso de estos animales que están en libertad, por ejemplo, o en libertad física, que no son libres realmente en el sentido de que la sociedad también los considera propiedad o recursos, pero digamos pueden hasta cierto punto valerse por sí mismos. ¿Sería ético alguna ayuda si estuviesen enfermos, heridos? Si podríamos intervenir si queremos, tampoco es una obligación, pero aplicar medidas para esterilizarlos o castrarlos sin justificación médica no lo veo justificable moralmente. No sé si alguien tenga algún comentario sobre este tema. Me sale, bueno, tengo una persona en online. De todas maneras, esto quedará grabado, pues ahí me dejan sus comentarios en el live que ya se queda grabado. El otro tema que me habían puesto ahí era de que por qué los activistas que tenemos un mensaje abolicionista no hemos sido capaces de hacerlo masivo y de manera organizada. Que pues los bienestaristas son los que ocupan la mayor parte de los espacios y algo así era la pregunta. Considero que hay puede ser varias razones y motivos. Uno de los más sencillos también es que puede ser que muchos no se documenten o no nos hemos documentado lo suficiente en técnicas de persuasión o en habilidades sociales, en generar una comunicación más efectiva sin que no vaya en detrimento del mensaje, o sea, sin hacer el mensaje como más flexible o tolerar injusticias. Eso no sería justificado, pero sí, pero no es contradictorio, no es excluyente de que pudiéramos informarnos más. Por ejemplo, un psicólogo que trata mucho estas cuestiones de cómo persuadir para el cambio social es Casey Taft. Ahí lo voy a apuntar para los que están en vivo. Así es como suena, Casey Taft. Aquí lo voy a apuntar. Ese psicólogo se dedica también bueno, él es psicólogo clínico y trata también cuestiones de, por ejemplo, para combatir la violencia doméstica, o sea, trata cuestiones sociales y tiene libros y ensayos donde trata esta cuestión de cómo hacer un activismo vegano efectivo y con un mensaje correcto, un mensaje dirigido al rechazo a todo uso de animales no humanos y no meramente reducción del sufrimiento. Bueno, aquí me dice Agusan, tuve una conversación con un grupo que argumentaba que las esterilizaciones eran necesarias porque los perros y los gatos son especies que dependen del ser humano, así que era nuestra obligación cuidar. Bueno, nosotros los hemos vuelto dependientes, pero eso no justifica que los esterilicemos. O sea, también puede haber ciertos humanos que sean dependientes de un tutor y no por eso se les va a esterilizar. También alguien pudiera domesticar humanos y sucedió ha sucedido en la historia, domesticar humanos para que se vuelvan dependientes de otros y eso no justificaría que los esterilicemos simplemente por controlar su población en la calle o porque
nosotros no queremos que sufran o porque eso nos trae problemas, por ejemplo, de, de evitar estar empleando tiempo en vigilarlos, cuidarlos. No se justificaría, aunque el que estén bajo nuestra responsabilidad no justifica que les mutilemos órganos, así como por ejemplo si alguien tuviera adoptara a un humano que no pudiera valerse por sí mismo, fuese dependiente de otro humano, tampoco se justificaría que por eso lo mutilara nada más porque no lo puede vigilar todo el tiempo. Dice, controlar su población, lo que no entienden es que al tomar esa decisión se pasa por encima de sus intereses e integridad. Nadie tiene ese argumento con los pacientes morales de nuestra especie. Bueno, sí ha sucedido, aunque sí ha sido condenado por parte de la sociedad. En Perú hubo esterilización forzada a mujeres, también ha habido controversias por esterilización a mujeres con síndrome de Down. Entonces, sí ha sucedido en humanos y cierto porcentaje de la sociedad lo ha rechazado. En este caso, en el caso de los demás animales, la opinión mayoritaria es que sí está bien, pero no consideran que solamente se puede intervenir en la integridad física de otro cuando éste no puede valerse por sí mismo y además es exclusivamente por su bien, no porque bueno, es que a mí me da mucha pena que sufra o que no puedo vigilarlo todo el tiempo, entonces pues así para que sea más cómodo para mí, para no preocuparme, pues le mutilo los órganos. Esas no son justificaciones éticas, porque no es lógico, ¿no? Se está tomando una determinación externa para paralelamente por aunque en teoría se diga que es por el bien de ellos, es principalmente por la comodidad del tutor, del que está al cuidado de esa persona. No sé si tengan alguna otro comentario sobre ese tema. Bueno, estaba comentando sobre lo de la pregunta de que por qué no hemos podido hacer masivamente que el mensaje correcto se haga. También mucho animalista, aparte de la cuestión de que, bueno, los que ya tienen el mensaje correcto, pocos se preocupan por esta cuestión de establecer una comunicación efectiva con los demás sin cambiar el mensaje. También por parte del interlocutor, es decir, por parte de otros animalistas que son neobienestaristas o bienestaristas, que no adscriben realmente al veganismo, sino al bienestarismo. Eh, Hay también mucha resistencia al cambio. Ellos tienen muy arraigado lo que se denomina el segundo adoctrinamiento. Es decir, siguen, aunque la mayoría de ellos digan que, sobre todo en el caso de los neobienestaristas, digan que su finalidad es el fin de la explotación, el rechazo a todo uso, realmente siguen ponderando los usos que impliquen sufrimiento. O sea, su carta de presentación siempre es que aunque no lo digan explícitamente con palabras, pues utilizan imágenes de ese tipo y también, bueno, y a veces incluso también su carta de presentación es detallar procesos crueles en la explotación para tratar de causar un impacto, pero así lo que están diciendo es que de buenas a primeras le están diciendo al otro, al interlocutor, al que incluso aún participa en la mayoría de los usos, pues que lo que está mal es que, o sea, que la explotación animal está mal porque se les causa sufrimiento, porque se hace de esa manera. O sea, esa es la carta de presentación que usan. Entonces, también se enfocan mucho en esos usos. No es que no rechacen los demás,
pero los ven como en segundo término, no los ven como con la misma gravedad moral. O sea, obviamente en cuanto a nivel de sufrimiento sí es más grave, pero moralmente es irrelevante el nivel de sufrimiento. O sea, lo relevante es la intención y el acto mismo de usar al otro, sin que pueda dar un consentimiento libre informado y que porque va en contra de su estatus de persona, etcétera. Entonces, hay mucha resistencia a que se haga un discurso, digamos, centrado en el uso mismo, sino que hay mucha obsesión con primero hacer ver como que lo que se considera más grave, que es aquello que implique sufrimiento y muerte, y sobre todo muertes dolorosas, y ya se deja como para después que explicar que bueno, que aunque no fuese así estaría mal, etcétera. Y hay otros que de hecho ni siquiera eso, o sea, hay otros que pues eh, bueno, no solamente en las imágenes, sino también en sus campañas. Hay otros que, que no solamente, no es que, no solamente no dicen el mensaje eh, durante su discurso de que todo uso es incorrecto, aunque usen imágenes que contradicen ese dicho, sino que literalmente participan en campañas que lo refuerzan aún más. Por ejemplo, cuando se dirigen a las campañas antitauromaquia, campañas contra los delfinarios o acuarios, contra las peleas de gallos, etcétera. Ahí pues hay mucha resistencia a cambiar ese enfoque en el sufrimiento, ese enfoque en lo que cause sufrimiento, y pues ahí ya es una cuestión del interlocutor. O sea, uno no puede hacer toda la tarea, como también por ahí se comentaba, no puede hacer uno toda la tarea por el interlocutor. O sea, uno informa, uno pone sobre la mesa las cosas, sí trata de persuadir en cierta forma, con ciertos modos, con cierto estilo, digamos hasta elocuencia puede ser, usando argumentos sólidos, pero aún así no garantiza que la otra persona asuma realmente el veganismo. Pues la otra persona puede simplemente decidir por X o Y motivos, egoístas o no, o por prejuicios, o por miedo a salir de un círculo social, porque quizás ve que eso es lo más popular, o cree que eso es lo más efectivo, o es lo que le hace sentir mejor a él, cree que hace un mayor bien si primero se erradica lo que implica sufrimiento y muerte, y ya después lo demás pues como que pues bueno, ahí piensa que ahí la gente irá reflexionando que también está mal, o aquello que no implique sufrimiento y muerte. O sea, no ponen tanto énfasis en eso, o por lo menos no es algo que vaya de inicio en su planteamiento. Entonces, hay varias cuestiones, o sea, como lo que mencionaba al principio. La mayoría de los activistas con el mensaje centrado en la dignidad y en el uso mismo, más allá de formas y condiciones de la explotación animal, que no se preocupan mucho por las cuestiones de comunicación, por las cuestiones de la psicología, de la persuasión, aunque tengan toda la razón del mundo, y bueno, aunque tengan la razón. Y por otro lado, pues también está la contraparte, o sea que pues hay muchos factores que influyen tanto en activistas como no activistas en rechazar el cambio. Puede ser en N motivos, como lo mencionaba, puede ser miedo al rechazo a salir de un grupo social, como igual sucede con la gente que aún participa en la mayor cantidad, en los usos eh, más conocidos. O sea, también tienen miedo de ser excluidos de algún grupo social, de algún grupo de amigos. También esto pasa con los activistas, muchos tienen miedo
de que si se cuestionan a sí mismos y aceptan que están equivocados y cambian de enfoque, tienen miedo a quedarse solos como activistas, a ser relegados de la agenda animalista. Eh, También pues puede ser también que muchos ponderen ellos mismos, sientan que como les hace sentir a ellos mejor combatir al sufrimiento y a muertes con sufrimiento, pues prefieren, creen que es mejor el activismo que ellos hacen, presentando al veganismo como que inicialmente ante la gente que aún participa en los usos más comunes, como que bueno, el veganismo, la explotación animal lo muestran como que bueno, está mal, ¿por qué? Por cómo, por esta forma como los tratan, por este nivel de crueldad, por este nivel de sufrimiento, por cómo los matan, etcétera. Y luego posiblemente algunos de ellos después les digan, no, pero es que aunque no fuese así, etcétera, pero pues ya incrustaron de inicio ese pensamiento que es por eso que está mal, principalmente. Entonces, siendo que no, o sea, la cuestión a discutir es por qué nos creemos con derecho de usar a los demás animales independientemente de las formas y condiciones. Y este discurso mucha gente no lo acepta por lo que acabo de comentar. Presión social, mismos factores internos que, 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 que pueden tener ellos como prejuicios, que de hecho el prejuicio bienestarista es tal, es un prejuicio, es creer que es moralmente peor causar más sufrimiento que menos sufrimiento, es moralmente peor asesinar con más sufrimiento que con menos sufrimiento, etcétera. Y aunque haya gente que digamos de dientes para afuera digan que todo uso es inmoral, siguen incurriendo en que en su activismo se enfoque primero en aquellos usos que implican dicho sufrimiento. Entonces es una cuestión tanto psicológica como sociológica. Psicológica del interlocutor, que también afecta a la cuestión sociológica de que pues la mayoría actualmente sigue siendo el discurso neobienestarista, es decir, que supuestamente tienen un fin abolicionista, pero utilizan medios donde lo que se pondera, lo que se pone como prioridad es combatir al sufrimiento, aquellos usos que impliquen sufrimiento y muertes dolorosas. Entonces creo que por ahí va la cuestión de esa pregunta de por qué eh, no se ha difundido tanto, aunque cada vez hay más gente que rechaza el bienestarismo clásico. Lo que hay mucho actualmente son neobienestaristas y también el número de abolicionistas realmente abolicionistas, es decir, veganos, también ha aumentado ligeramente, pero no lo suficiente como para tener una presencia muy visible a nivel social. Dice Agusandú, ¿por qué nos creemos con el derecho de poder usar las vidas de otros? Ah, bueno, pues es el prejuicio, bueno, el prejuicio principalmente el de partida es el especismo, eh, porque creemos que los demás animales están aquí para usarlos y creemos que podemos usarlos. De hecho, el otro prejuicio, este prejuicio va junto con el prejuicio bienestarista de que bueno, podemos usarlos siempre y cuando sea necesario y siempre y cuando les causemos el menor sufrimiento posible y de preferencia sin hacerlos sufrir. Pues eso son por prejuicios. El prejuicio no vegano en general, que el más común es el prejuicio especista. El prejuicio especista y el prejuicio bienestarista que siempre o normalmente el 99% de los casos van de la mano. La otra pregunta que hacían era sobre las jerarquías morales, creo que, y le hice la pregunta por medio de chat privado a quien me la hizo, a qué se refería con jerarquías, y me dijo que jerarquías morales, me imagino yo que se refiere al gradualismo moral. Bueno, el gradualismo moral viene de la mano también de esta cuestión del sufrimiento. O sea, ven como el sufrimiento, poner el sufrimiento como un criterio moral
trae muchos problemas. O sea, el sufrimiento es una consecuencia, una posible, ni siquiera es garantizada, una posible consecuencia de causar daño a otro. En este caso, por medio de la explotación animal, pudiera, y de hecho, bueno, en la mayoría de los casos sucede, pero no necesariamente pudiera causar sufrimiento, pero como comento, no es algo que vaya ligado estrictamente. Entonces, esta cuestión de las jerarquías morales también tiene que ver con eso. O sea, se piensa, por ejemplo, que los animales más inteligentes pues son capaces de tener mayor sufrimiento, se les haya mayor parentesco o parecido al humano, también el nivel de simpatía, o sea, de que nos parezcan, no sé, bonitos o útiles a la ecología, o sea, diversas valoraciones externas. O sea, ahí estamos aplicando al momento en el que nosotros dividimos, bueno, estos animales importan más porque sufren más o importan más porque son más bonitos o porque tengo mayor afinidad con ellos, por diversas valoraciones que hace uno externamente, ahí se suele caer en injusticias, ahí derivan injusticias, deriva precisamente en, por ejemplo, creer que quizás importa más la vida de alguien, no sé, de un humano muy inteligente o de un mamífero muy inteligente o de un ave muy inteligente o de un reptil muy inteligente que la de un insecto, por ejemplo, que la de una cucaracha, de una mosca, etcétera. Pero pues la dignidad no tiene grados, o sea, la dignidad es el simple hecho bueno, la dignidad se define a partir de un hecho y de una cuestión lógica. Del hecho de poder ser capaces de hacer valoraciones internas, es decir, que nuestra vida tenga alguna relevancia para nosotros, es decir, tener interés en nuestra propia vida, intereses, y una voluntad en relación a nuestra propia persona, es decir, querer llevar a cabo algo con nuestra propia persona. A partir de ahí, de esa capacidad, pues se deduce de manera lógica que pues si tenemos intereses, nos importa nuestra propia vida, es decir, tenemos un valor interno, nos identificamos con nosotros mismos como un ser independiente de los demás. Entonces, por eso se dice que tenemos un valor propio, un valor que es independiente del que los demás nos asignen. Entonces no debe de ser vulnerado. De ahí se deriva que pues al tener intereses tenemos derechos morales. Entonces, eso no puede tener grados, eso es binario. O lo tenemos o no lo tenemos, esa capacidad. Es como, esto lo plantea, por ejemplo, Priscilla Koch en su libro, o en su ensayo, mejor dicho, de inherentismo. No recuerdo si se llama el ensayo, pero es algo, maneja ese concepto de inherentismo o valor inherente. Ahorita no recuerdo el título del ensayo, pero habla sobre el ejemplo de que es como estar embarazada. O sea, o se está embarazada o no se está embarazada, no se puede estar medio embarazada. No sé si recuerdan, por ejemplo, que puse una publicación sobre los principios de la lógica. Uno de ellos era, por ejemplo, el de tercero excluido. O sea, que algo, por ejemplo, existe o no existe, o sea, o es cierto o es falso que existe, no puede haber un término intermedio como que medio existe o semi existe, eh, eh, entonces no podemos hacer esa graduación, no podemos meter un tercer término ahí, hasta lo mismo aplica aquí. Dice Agusan Du, es como los antitaurinos que les importa más que el toro sea asesinado en una plaza que convertirlo en vestimenta. No se reconoce la divinidad del individuo y se le sigue instrumentalizando. Bueno, no sé a qué te refieras con divinidad. Quizás quisiste poner la individualidad. Bueno, como sea, sí, o sea, en este caso, pues un antitaurino
Se importa más que el toro sea asesinado en una plaza que convertirlo en vestimenta. Bueno, uso, consumo, eh, por ejemplo, también puede... Es que de hecho siguen siendo, algunos de ellos son valoraciones entre comillas morales, de que consideran más intereses, pero algunos otros son valoraciones realmente utilitarias, o sea, de utilidad. Por ejemplo, hay gente que piensa que se valora a los perros de rescate, pero es realmente por una utilidad, es porque les ven una utilidad en que rescatan, ayudan a rescatar humanos en contra de su, aprovechándose de su inocencia, en contra de su real voluntad. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda. Hablé de la cuestión de la castración en animales peligro de extinción, ya comenté que es lo mismo, o sea, si no somos sus tutores y además, si no es exclusivamente por un bien del sujeto, como por ejemplo una justificación médica, pues no se justifica que se intervenga en su integridad. La cuestión de por qué el activismo abolicionista no es popular, pues es porque el paradigma dominante sigue siendo el bienestarismo y hay muchos factores, tanto a nivel social, de presión social, como a nivel interno, que todavía mucha gente pues cae en disonancia cognitiva y es muy difícil salir de ella y solamente el individuo puede librarse de ella, aún y recibiendo toda la información, de creer que hay usos que son tienen prioridad sobre otros de acuerdo a sus formas y de acuerdo al sufrimiento, etcétera. Y pues lo último que estamos comentando de las jerarquías morales, pues son injustificadas porque el valor inherente o dignidad es inmedible, no es calculable y es interno, no es accesible desde afuera. Entonces, eh, hacer gradualidades o jerarquías entre individuos moralmente, pues es aplicar una valoración externa como si fuese un objeto, como si fuera un instrumento. No sé si alguien tenga alguna pregunta final para finalizar el live. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces muchas gracias a los que estuvieron viendo el live. Por ahí pueden